Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la presentación de esta novela, de este relato juvenil que lleva por título School, el pequeño espía, de Fátima Cabrera Rodríguez. Y bueno, primero que nada queríamos agradecer a Elena Costa, la directora de la Casa de Colón, una querida y entrañable amiga que siempre generosamente nos abre las puertas de este espacio, que creíamos que era más adecuado para presentar una novela que nos cuenta, como todas novelas, nos cuenta una historia, pero además esta vez una historia sobre la historia. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer un acto ameno y breve. Vamos a contar con la participación de quien va a hablar en primer lugar, Francisco Quintana, un compañero, también amigo del profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En segundo lugar hablaré yo y en tercer lugar Fátima Cabrera. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que tengo que decir es expresar mi satisfacción personal por estar aquí hoy con ustedes ayudando a presentar este libro de narrativa juvenil. La verdad es que me lo he pasado muy bien leyendo School, el pequeño espía, ¿no? Este relato de Fátima Cabrera sobre Juanillo, School, ese pequeño espía isleño que sin quererlo se va a ver envuelto en una muy bien imaginada trama de espías y contraespías ambientada en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en Canarias. La verdad es que el tema este de la Segunda Guerra Mundial en Canarias se presta desde luego a contar un relato de ficción como el que Fátima Cabrera nos ofrece, porque la utilización real que se hizo de las islas durante la Segunda Guerra Mundial fue nimia, apenas insignificante, media docena de submarinos abastecidos en el puerto de La Luz y algún que otro incidente aéreo, frente a la gran importancia relativa que tuvo el archipiélago en la planificación militar de los beligerantes, en las cábalas que se hicieron para ocupar algunas de las islas, Gran Canaria especialmente, en caso, claro, de que se llegara a una implicación directa de España en la contienda, como todo hacía prever por momentos, ¿no? En los empeños que se sostuvieron durante el desarrollo de la guerra para preparar o contrarrestar esta eventual intervención armada en Canarias, y como consecuencia de todo ello también en el ámbito del espionaje y el contraespionaje, la inteligencia y la contrainteligencia, sobre todo en torno a las defensas del archipiélago y las potencialidades que éste ofrecía de utilización durante el desarrollo del conflicto, ¿no? Yo voy a ser muy breve, pero se explica bien que Canarias tuviera más importancia en los planes que en la acción, en la teoría que en la práctica, porque no en vano anduvo de por medio el interés alemán por el uso de una de las islas como base naval, o incluso también su compromiso activo, que lo tuvo con el reforzamiento de las defensas del archipiélago para reducir la vulnerabilidad de las islas ante un potencial ataque de los aliados, ¿no? Ni tampoco fue ajeno a ello el persistente empeño británico en reservar durante 2 largos años y medio una fuerza expedicionaria preparándose en el Reino Unido para el caso en que por necesidades estratégicas tuviera que intervenir en la ocupación de Gran Canaria. Las circunstancias de la contienda finalmente fueron diluyendo en el tiempo la posibilidad de que las islas se convirtieran en teatros de operaciones bélicos, ¿no? Pero siguieron siendo zona de anidamiento de una buena bandada de espías y contraespías de todo pelaje a la búsqueda de información útil para los beligerantes, ¿no? Y esto duró hasta el final de la contienda. Este es el telón de fondo, más o menos, que da de toda la trama, de la que da muy buena cuenta School, el pequeño espía, que hay que decir que tiene una precisa factura en cuanto a ambientación histórica se refiere, desde luego. Es muy positivo, y esto es
el gran acierto de la novela, que este conocimiento que hoy tenemos sobre el protagonismo de Canarias en la más total de las guerras libradas hasta ahora se divulgue, se cuente, especialmente entre los más jóvenes, y si es con los fines educativos que se propone Fátima Cabrera, pues resulta mucho más loable todavía ese empeño, ¿no? Porque no es fácil hacer llegar la historia a los jóvenes, y uno de los caminos menos explorados hasta ahora ha sido precisamente, a través del relato novelado, ¿no? Bravo pues por el empeño de nuestra polifacética autora, que merece nuestros mayores reconocimientos y también nuestros mejores ánimos para que al final logre dar con la tecla precisa para conseguir los propósitos que persigue en la educación secundaria con este esfuerzo que ha realizado con School. Finalmente, dije que iba a ser breve y ya acabo, no me resisto a comentar algo importante que quizás sea lo que más me ha gustado o lo que más me ha llamado la atención al leer School, el pequeño espía. Dicen los entendidos que toda novela es autobiográfica, en el sentido de que proyecta en alguna medida experiencias personales de su autor. En este caso no me cabe duda alguna, porque leyendo el libro he percibido claramente el evidente paralelismo que se puede establecer por una parte entre Lucía y Fran, madre e hijo, buceando entre los papeles secretos de School para desvelar su historia personal como pequeño espía de circunstancia, y por la otra entre Fátima y Marta, madre e hija, interactuando entre sí, me supongo que también yendo de la cocina al ordenador, para dar a conocer la historia del papel desempeñado por las islas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde está Marta? Que ahora, estaba intentando verla con la mirada. Yo tengo que añadir al respecto que no he conocido a la autora hasta ahora, hasta los prolegómenos de este acto, pero conozco lo suficiente a la hija, brillante exalumna, con prometedoras perspectivas futuras como historiadora, precisamente de la Segunda Guerra Mundial, que es su tema favorito, para decir que Fátima no ha podido encontrar mejor asesora, mejor instigadora y mejor cómplice de pesquisas secretas que Marta, para poder adentrarse en este terreno de la historia novelada, porque tengo para mí que detrás de esta novela hay también, y quizás sobre todo, tanto en la ficción como en la realidad, la trama de una gran complicidad paterno-filial con la historia como pasión para ayudar a dar un poco más de sentido a nuestra vida. Y eso es sencillamente maravilloso, mucho más que la sufrida pero feliz pirueta vital de Juanillo el Peluca. Muchas gracias a las dos, también a Alicia por haberme invitado a este acto y que resulta tan agradable de compartir con todos ustedes y nada más. Muchas gracias. Bueno, nos habíamos prometido ser breves los dos porque creemos que quien tiene que hablar aquí es Fátima, ¿verdad? Que seguramente que tendrá muchas cosas que contarnos sobre el proceso de creación. Se queda uno dudando si no habrá tenido una negra, ¿no? Que le quede la negra. Prometo que no, ya tengo mucho yo aquí. Bueno, que tendrá seguramente que contar muchas cosas sobre el proceso de invención de esta estupenda historia juvenil y de sus objetivos pedagógicos y demás. Bueno, muchas gracias, ¿no?, a Pablo Quintana por haberse sumado a esta presentación en medio de la vorágine de tareas y ocupaciones que siempre tienen como buen profesional de la Universidad de Las Palmas, ¿no? Y quería sobre todo, antes que nada, también agradecer a Fátima por haberme elegido para presentar su primera novela. No es la única que ha escrito, amenaza con muchas más, ni la primera que escribió en el tiempo, pero es con la que ha decidido iniciar públicamente su trayectoria como escritora. El universo es tan sabio que va trenzando la vida de una forma mágica. Muchas veces no advertimos esto, pero otras veces esa especie de mecánica celeste, como la llamo yo, es muy visible.
Hace muchos años, cuando yo estudiaba en el instituto, hace 34 años exactamente, Fátima fue una de mis profesoras y casualmente fue ella la que insistió y buscó el modo de que yo publicara mi primer libro de poemas. Y ahora, pues después de tanto tiempo, hemos vuelto a reencontrarnos y casualmente, pues soy yo quien tiene el placer de acompañarla en la publicación de su primer libro también, ¿no? Bueno, quería mencionar sobre todo que hay en la literatura canaria hay muy pocos escritores de literatura infantil y muchos menos todavía de literatura juvenil. Entre nuestros autores del género, por cierto, se encuentran algunas mujeres importantes, como Dolores Campos Herrero, o como la mujer que acaba de ganar el Premio Canario de Literatura este año, que es Cecilia Domínguez Ruiz, y que también es autora de algunas novelas juveniles. Y por eso me parece tan interesante la aportación que hace Fátima en este terreno tan difícil de la literatura para jóvenes, mucho más difícil creo yo que el de la literatura para niños, que también lo es. Cuando sucedió este fenómeno de Harry Potter, ¿no? J.K. Rowling, esta escritora extraordinaria que ha conseguido algo increíble. Usted imagínense, millones de niños en todo el planeta, porque son historias que han sido traducidas y llevadas al cine, como sabemos, ¿verdad?, en numerosos idiomas. ¿Cómo ha sido capaz esta mujer de enganchar a los niños con los libros, ¿no? Y que suceda algo curioso en las casas, y es que a la hora de la comida, cuando la madre dice Antonio, que está hecha la comida, el niño le diga espérate que estoy leyendo, ¿no? En lugar de decir espérate que estoy con el iPad, que estoy con la PlayStation, que estoy viendo la tele, ¿no? La magia, ¿no?, que ha conseguido esta mujer en todo el planeta, enganchando algo tan difícil hoy, con todos los estímulos audiovisuales que tienen los jóvenes, ¿verdad?, enganchando a los niños a la lectura. No sé qué pasa después, ¿verdad?, qué ocurre, porque todos tenemos de niños tendencia a escarbar en los libros y a mirar y deseo de saber, por eso el deseo y el instinto que llevamos todos de aprender a leer, porque queremos saber qué dicen esas cosas, ¿verdad?, esos objetos que los adultos leen y a los que nosotros no tenemos acceso cuando somos pequeños y todavía no sabemos leer, ¿verdad? Luego pasa algo, no sabemos explicarnos exactamente qué. Luego pasa algo que nos desconecta de la lectura y nos volvemos pues gente que lee cada vez menos, ¿verdad?, y adultos que casi no leemos. Entonces, me parece realmente interesante que Fátima se haya estrenado públicamente como autora con un libro que nos vuelve a hacer una aportación fantástica, maravillosa, en este campo tan arriesgado de la literatura juvenil. Su libro, además, su aportación me parece interesante porque también viene acompañada de un objetivo pedagógico, de un instinto de formación y de conocimiento a través de este maravilloso mundo de la invención, de la literatura, de la narración, del misterio, de la intriga, que ella aprovecha de forma estupenda para acercar a los muchachos al conocimiento de la historia con mayúsculas, de nuestra historia además. Me parece una afortunada alianza esta que establece entre literatura e historia, entre la magia de la ficción y el interés por nuestra realidad y nuestro pasado, entre pedagogía y literatura. Imagino que hablará de esto después y que profundizará un poquito en este aspecto tan interesante durante su intervención. A veces en la novela hay señales de ese objetivo pedagógico. Alguna vez, en muy contadas ocasiones, sobre todo al principio, lo pedagógico se sobrepone a lo literario, sobre todo, por ejemplo, cuando la madre está hablando y ella nombra la palabra aljibe. Eso debe estar en el aljibe, ¿no? ¿Y qué es el aljibe? Entonces la madre le explica lo que es el aljibe, ¿no? O cuando menciona la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española, entonces la madre le explica al niño, ¿no? Pero más allá de estos momentos escasos, lo que aquí vemos sobre todo es un manejo que a mí me ha sorprendido mucho, porque yo la conocía en otras facetas, claro, pero no en su faceta de escritora, un manejo increíble del lenguaje narrativo, del diálogo, de la construcción de los personajes, del manejo del ritmo de la historia, de la adecuada dosificación de la intriga y, en fin, de esos elementos tan fundamentales con los que se va construyendo una novela, poco comunes en alguien que se está iniciando como escritora. Esto habla bien del don natural que tiene Fátima para contar historias y para ponerse, en este caso, en la piel de un lector exigente, porque los lectores jóvenes son precisamente lectores exigentes. Hace poco se hizo un estudio y miren, los niños de hoy en día, los niños y jóvenes de hoy en día solo aguantan 7 minutos
sin utilizar un dispositivo, ¿no? Sin mirar el iPad, sin coger el teléfono móvil, solo 7 minutos. Así que pretender que un joven se interese, ¿verdad?, por una narración, por una historia en formato libro, es hoy realmente una empresa bastante arriesgada, ¿no? Igual son lectores impacientes, ¿no? Tan impacientes como los adultos en este sentido, ¿verdad? Se leen 2 paginitas o media o 2 párrafos y si no les interesa, ¿verdad?, no tienen paciencia, ¿verdad?, para seguir leyendo. Entonces, yo creo que esta es una novela que, como nos ha pasado a quienes la hemos leído ya, los jóvenes van a devorar y que van a leer de seguido. Creo que va a conseguir también mantener la atención de las personas, también de los adultos que se acerquen a esta novela, porque, como decía antes, ha sabido dosificar también la intriga, el misterio, que está tan bien armada que hace que uno quiera seguir leyendo. Yo prácticamente la he leído de un tirón, ¿no? Al margen de esto, también en este relato hay cosas que me gustaría destacar. Por ejemplo, esta novela parte del uso de una forma y de un recurso clásico dentro de la historia y la literatura universal, que es la de un libro dentro de un libro o una historia dentro de una historia. Porque finalmente aquí hay una madre y un hijo que se encuentran con un manuscrito que alguien escribió hace tiempo, y ese manuscrito se llama Skull, el pequeño espía, ¿no? Entonces, bueno, pues hay 2 historias paralelas que se van imbricando perfectamente. También es interesante, por ejemplo, para nuestros muchachos, porque aquí aparecen los espacios insulares, ¿no? El cementerio de Guetta, los caserones antiguos de Tafira, la playa del Inglés, que son algunos de los escenarios por donde se va a conducir toda esta historia. Me gustó también advertir aquí algunos canalismos, ¿no? Machango, por ejemplo, cosas así. Pero me gustó no solo porque aparecieran, sino porque además los ha dosificado muy bien, ¿no? Hoy en día yo creo que hay que trabajar ese vínculo de nuestros jóvenes con nuestra modalidad lingüística. Todos sabemos que últimamente escuchamos a los muchachos decir nosotros, ¿verdad?, con mucha facilidad, después de 500 años de decir ustedes, ¿no? Resulta un poco extraño esto, ¿no? Y creo que algo tiene que ver esto, ¿no? Que no somos capaces, quienes nos dedicamos a la lengua o a la literatura, no somos capaces de vincular afectivamente a nuestros jóvenes con nuestra modalidad lingüística, que es una obra además preciosa, ¿no? Yo siempre digo a los alumnos, pues qué curioso, hace poco hicieron una encuesta en la península precisamente de cuál le parecía el acento más bonito de todo el español que se habla en América Latina y Canarias, y dijeron el primero el argentino y el segundo el canario, ¿no? Y fíjate tú, ¿no? Tenemos un acento que está dentro de las 20 modalidades de habla del español, ¿no? Está en segundo lugar, y resulta que nosotros estamos haciendo justo lo contrario, ¿no? Que es desligarnos de él. Como narradora es la habilidad para describir sensaciones, para armar la ambientación. Es una novela tan bien ambientada. De repente se oyen a los niños de San Ildefonso cantando la lotería, el olor de las tostadas que le hacía la madre por la mañana en el desayuno, un suelo de madera de tea que cruje cuando lo pisas, ¿no? Tiene un talento especial, Fátima, para estas descripciones minuciosas de objetos, de habitaciones, de estancias, además con muy pocas palabras, con las palabras justas, ¿no? Esa ambientación además hace que cuando vamos leyendo la novela vayamos visualizando la historia, la estamos como viendo, ¿no? Hay momentos muy cinematográficos. De hecho, aquí hay como una especie de imaginación de cine, casi de guionista. No sé si ella lo ha planteado esto, pero realmente es difícil narrar con esta capacidad tan virtuosa que tiene para hacernos ver, ¿no?, los ambientes por los que pasa, para hacernos ver, ¿no?, a través de estas sensaciones, cómo se van sucediendo algunos acontecimientos que algunos de ellos muchas veces tienen más de película que de novela, ¿no? Por ejemplo, un ejemplito, ¿no?, cuando el pequeño Skull va en un barco desde Las Palmas hacia Tenerife, entonces se agacha, ¿no?, para coger un gato amarillo que se le había extraviado, y entonces el gato se había escondido en una especie de hueco, entonces él se agacha y se medio mete en el hueco, y de repente oye los pasos de los soldados que vienen a buscarlo, ¿no?, y él se esconde y dice que bien, mira, gracias al gato. Pero va conduciendo esa escena
en pocas palabras, tan bien que uno se hace perfectamente la idea de que uno está viendo a ese niño metiéndose en el hueco y haciendo todo eso, ¿no? O por ejemplo una cita como esta. Imagínense, se van acercando a un coche, el pequeño Skull y sus dos acompañantes, y dicen: una calle más abajo nos esperaba un Mercedes negro absolutamente nuevo y brillante. Mi cara se reflejó en su chapa. Y uno se hace la idea de que es verdad, esta es una imagen visual y cinematográfica, ¿no? Podría ser perfectamente una escena de cine, ¿no? Cuando alguien se acerca a un coche que está muy brillante y se ve reflejado, ¿no? Bueno, otra cosa que tiene nuestra narradora, nuestra escritora, es una capacidad maravillosa para empatizar con los personajes, en este caso para empatizar con la infancia, con la juventud, con la adolescencia. Es muy hermosa la recreación del universo y del mundo infantil del pequeño Skull. Lo vemos de repente con una espada hecha con madera de cajas de plátano, ¿no? Jugando a los famosos trompos, ¿se acuerdan de los trompos, verdad? En las disputas infantiles, los juegos, toda esa recreación de su universo infantil es realmente muy bonita. Y a quienes tenemos ya una edad y recordamos estas cosas, nos trae sensaciones muy, muy amables. Esa misma empatía también es la que le permite penetrar psicológicamente en el alma de este muchacho, en el alma infantil, en las necesidades emocionales de un niño, en sus sensaciones de orfandad. Yo estoy convencida de que muchos niños y jóvenes que lean esta novela van a sentirse reflejados en muchas cositas. Y por supuesto también la empatía se acompaña de la habilidad que tiene nuestra escritora para introducir en la novela pues un lenguaje coloquial juvenil, ¿verdad? Flipar, ¿no? La profesora le pone un sobresaliente, súper chulo, es una pasada, profe, qué guapo, tía, en fin, todo ese mundo, ¿no? Todo ese lenguaje juvenil, sin excederse, porque solo lo practica cuando un joven habla con otro joven, ¿no? No cuando el joven habla con la madre, en fin. Así que es un uso comedido y conveniente de este lenguaje infantil que también ayuda y contribuye a esta ambientación. Y por supuesto del mundo cibernético en el que viven los jóvenes, ¿no? Google, Facebook, toda esta búsqueda, ¿verdad?, de información sobre la guerra civil o sobre la guerra mundial y demás, pues se hacen a través de estos métodos modernos, ¿no? Y también hay pues momentos conmovedores en la relación humana entre madre e hijo, ¿no? La madre que mira al muchacho de lejos, ¿no? Y de repente se da cuenta de que está creciendo y se está convirtiendo en un hombrecito, ¿no? O momentos conmovedores en los que el hijo pues parece entender la tristeza que hay, la nostalgia que hay dentro de la madre, ¿no? No sé, ese conocimiento que se tiene mutuamente. Yo también creo que aquí hay cositas biográficas, ¿no? De madre e hija, entonces pues también me ha encantado leer esto, ¿no? Bueno, y creo que esas son las cosas que tenía que comentarles, porque si no, pues ya hasta les leería la novela, ¿no? Y no quería yo entrar en los detalles del argumento y demás, porque creo que de verdad van a disfrutar leyendo un relato muy ágil, muy bonito, muy fácil de leer y muy entretenido. Nada más quería decirle a mi compañero Paco Quintana que en la página 157 de esta novela aparece un profesor de historia contemporánea, universitario, que se llama Paco. Es Paco Quintana. Sí, no es casualidad. Yo sabía, pensé que a lo mejor creía que es casualidad, pero no es casualidad. Es un homenaje que Fátima le ha hecho a uno de los mejores profesores que tuvo su hija en la Universidad de Las Palmas, ¿no? Así que bueno, para que vean que todo esto forma un círculo perfecto, ¿no? Y bueno, estas son las notas que quería compartir con ustedes, estas notas de lectura. Yo les quiero dar las gracias a todos por estar esta noche aquí con nosotros. Y ya que ellos han trabajado también la novela, yo quiero dedicarles, si para mí es necesario, dar los agradecimientos oportunos. En este caso a todos ustedes por estar aquí, a la Casa de Colón por su inestimable ayuda en la presentación de la novela, a mi amiga Alicia, mi poeta y amiga, que es curioso que a veces el destino te devuelve a tu vida personas que nunca debieron desaparecer de tu camino. También quiero darle las gracias a Francisco Quintana por sus palabras, que tiene mucha razón. Yo no me había dado cuenta, ustedes han hecho un análisis de la obra que yo no me había dado cuenta. Y también por el tiempo que ha dedicado a esta presentación.
Y es para mí de verdad un orgullo sentirme avalada por estas dos grandes figuras de la cultura canaria y de la investigación, pero no solo porque son dos grandes figuras en ese terreno, sino porque son dos grandes personas que para mí es lo más importante. Y sería injusta si no nombrara en este agradecimiento a un compañero de Francisco Quintana, Juan José Díaz Benítez, especialista en historia contemporánea de Canarias, en la Segunda Guerra Mundial en Canarias, que junto con Francisco Quintana y el amor profundo de mi hija hacia la historia contemporánea, ha hecho que surgiera esta novela. Son los verdaderos artífices los tres de la inspiración de esta novela. También quiero por último darle las gracias a la editorial Círculo Rojo, porque de verdad por su cercanía, por su ayuda continua y por su profesionalidad. Y bueno, decir que muchos de los que están aquí, o todos, más o menos me conocen y se estarán preguntando que cómo demonios me he metido en este berenjenal de presentar una novela a estas alturas de mi vida. La verdad que yo toda la vida me he dedicado a pintar, y ya lo saben, pero otra vez el destino decidió que tenía que aparcar los pinceles y estar un tiempo, por motivos de salud, al margen de ello. Entonces, como realmente para mí el arte es la expresión del alma, yo encontré en esa escritura esa forma de expresar mis sentimientos. Alicia dijo antes una cosa que es real. Yo me di cuenta que a medida que escribía era como si pintara. Primero haces un boceto, cuando pintas, cuando escribes haces un boceto. Cuando pintas luego profundizas los relieves, el volumen, las texturas, los colores. Pero cuando estás escribiendo, vas describiendo todos esos momentos, todos esos sentimientos, esos paisajes, como dice ella, el niño cantando la melodía, todo eso, la personalidad de cada personaje. Entonces, pues llegué a descubrir que realmente amaba la escritura, que me hacía realmente feliz. De ese tiempo que no pude pintar, surgieron varias novelas, de las cuales esta es la primera que hemos editado. Perdón. Y ya acercándonos más a la novela, digo que mi imaginación y el trabajo, el contenido del trabajo de estas dos figuras de la historia contemporánea en Canarias despertaron en mí la idea de crear un texto que acercara no solo al adolescente, sino de alguna manera que acercara a todo el que leyera a esa parte de la historia que es tan apasionante y a la vez tan desconocida en las aulas. El papel, por ejemplo, de Canarias en la Segunda Guerra Mundial, esa especie de guerra secreta donde, como dice Francisco Quintana, el espionaje y el contraespionaje están continuamente, es la principal arma, ¿no? La información, digamos, es el eje principal y es el papel de la resistencia alemana, ese grupo de personas que hasta el último día de la guerra murieron por la libertad de todos los demás y que de alguna manera muchos quedaron dormidos en los brazos del olvido, porque muchos son totalmente desconocidos. Entonces, ya hablando un poco de mi novela más detenidamente, más centralmente, la novela, los personajes van haciendo un recorrido por la historia a través de dos tiempos distintos. El tiempo actual, que es representado por Fran, que es un niño que nos trae a un mundo que ya todos conocemos, un mundo de crisis económica, problemas familiares, nuevas tecnologías, como decía Alicia hace un momento. Pues él descubre a través de una misteriosa llave y de una foto una habitación secreta que lleva a unir a estos dos tiempos para descifrar la enigmática historia del abuelo de este niño, que se llama Juan Hernández, y que Juan Hernández es un niño de Lucas que vive en primera persona los efectos de la Guerra Civil Española en Canarias, como puede ser la represión, los pozos del olvido, la memoria histórica. A través de esas aventuras de este niño de Lucas, él se va transformando sin quererlo en un espía al servicio de la resistencia alemana. Ese espía se llama Skull.
Skuld es la valquiria más pequeñita de toda la mitología nórdica, y precisamente la resistencia alemana utilizaba la mitología nórdica para hablar entre ellos sin que los miembros de Hitler se dieran cuenta de lo que estaban planeando o hablando. Este niño Skuld se ve entonces metido en una red de espionaje y contraespionaje, donde el juego suyo humilde de aquella época, de un pueblecito como era en aquella época Aruca, a pasar a un juego real, que era una guerra, que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo tengo que decir por último que, aunque es una novela juvenil, creo que atrapa de igual manera la curiosidad de los adultos. La diferencia está en que su contenido histórico es una buena herramienta didáctica para llevar al alumno a esta parte local de la historia que muchas veces no trabajamos lo suficiente. Entonces, para eso la creó ella, una guía didáctica pues que orientara a los profesores de cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, que a partir de este libro pues trabajaran esta parte de la historia de la que estábamos hablando. Yo ya no quiero enrollarles más, si alguien tiene una pregunta o algo, pero si no, pues podemos pasar ya al vídeo, donde vamos a presentarles un book trailer del libro y la audioguía que nos han hecho de las 5 páginas. Las hemos abreviado para no liarles a ustedes. Y también hemos hecho un resumen de la guía didáctica, que también es muy sencilla. De todas maneras, si alguien quiere después ver esto detenidamente, pues puede verlo en Facebook o en mi blog de la editorial Círculo Rojo, o directamente pues preguntarnos a nosotros. Y muchísimas gracias, y la verdad que estoy muy agradecida de que estén todos los que estén aquí. La escritora Fátima Cabrera nos cuenta la historia de 2 generaciones entrelazadas, un apasionante mundo de espías antinazis y un niño, el pequeño Skuld, el último de los espías de la resistencia alemana en Gran Canaria. Un niño que se verá envuelto en un complicado mundo, donde las espadas de madera dan paso a una guerra real, la Segunda Guerra Mundial. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com. ¿Qué habitación me hablas? No entiendo. Entonces es verdad que tú no sabías nada. ¿Nada de qué? No sé a qué te refieres. Verás, hace un tiempo, antes de que el abuelo enfermara, mientras jugaba con su manojo de llaves, vi una de extraña forma. Era diferente al resto, como si se tratara de una llave del futuro. Tú y tu exagerada imaginación. No, de verdad, escúchame. Le pregunté qué puerta abría aquella rara pieza que parecía esconder algo importante. Él me mandó callar de una forma misteriosa, mientras comprobaba que tú no habías oído nada. Entonces me dijo, esta llave abre la habitación donde desde siempre escondí mis mayores secretos. ¿Me estás hablando en serio? ¿No será todo fruto de un sueño o quizás de tu gran fantasía? Te lo prometo, no te miento. Pero sí, ¿qué pasó entonces? ¿Llegaste a visitar esa habitación? Él me dijo que aún era demasiado adolescente para entenderlo todo y que tras aquella llave se escondía lo que un día cambió el destino del mundo. Me hizo jurar que nunca revelaría su secreto y que yo sería en el futuro el heredero del pasado. Quizás solo jugaba contigo, cariño. Tranquilo en silencio. El recuerdo del abuelo cubrió de sombra su mirada. No sé, mamá, compartí con él muchas historias, pero nunca me dijo dónde estaba aquel lugar que guardaba para sí de una forma misteriosa. Fue mi mejor amigo, lo sabes, y sin embargo, se murió sin revelarme el escondite. Lucía permanecía atenta a la conversación de su hijo. Quería hacer memoria de aquella llave
o del lugar al que se refería, pero su padre siempre fue para ella un hombre silencioso que hablaba poco y no sabía expresar afectos. ¿Sabes, amor? Iremos a casa y después del chocolate empezaremos a buscar información que nos lleve hasta el extraño lugar. ¿Qué te parece? ¿De verdad me vas a ayudar? Cuenta conmigo. Estoy tan intrigada como tú. Madre e hijo abandonaron el antiguo cementerio cuando la tarde comenzaba a morir. Los viejos sepulcros de antaño los vieron partir abrazados, con la pena en la mirada. Sin embargo, la esperanza de encontrar un trozo de la vida de aquel ser que parecía esconder una verdad mitigaba su dolor. Estamos comentando que la guía didáctica parece fantástica, muchísimo, bueno, una información completísima, integral, ¿no?, del tema. Bueno, ¿cuál fue la chispa para hacer esta novela? Fueron ellos. No, sí, pero a lo mejor ellos, porque estuvieron hablando de esto, no sé, o tu hija, No, también. pero ese momentito que tú dijiste, aquí hay una historia, quiero contarla, ¿cuál fue esa chispa? Pues mira, cuando mi hija me empezó a hablar de la Guerra Civil Española, los efectos de la Guerra Civil Española en Canarias, y me llevó a Lucas a hacer un proyecto ella allí, de hacer una historia, yo me empecé a enamorar de aquella historia de la Guerra Civil en Aruca, y entonces empecé a leer el libro de ellos. Y claro, empecé a darme cuenta de que a mí, en mi época, no me habían contado nada de esa historia. A mí me habían hablado que la Segunda Guerra Mundial era Hitler, eran los aliados, eran los pobres judíos que se murieron y 3 cosas más, ¿no? Pero ese aspecto que ellos reflejan en sus libros, yo no lo había visto. Entonces, como yo cuando daba clases siempre buscaba temas que realmente trabajaran con el alumno cosas interesantes para las islas nuestras. Y notaba, por ejemplo, que en la inmigración era un tema que no estaba en ningún sitio. Y este tema tampoco estaba. Entonces empezó por ahí, por Aruca. Pero fue ya, es que a mí me encantó el trabajo de ellos. Y sobre todo Marta, que nosotros, porque este libro tiene una segunda parte, Amenaza. En esa segunda parte, pues mi hija y yo estuvimos en Berlín,
en Polonia, en un montón de sitios buscando a esos personajes de la resistencia alemana uno por uno, que están desconocidos absolutamente y que tienen unas historias preciosas, hasta el punto que llegué a, por ejemplo, los hermanos Bonhoeffer, perdón, es que mi sobrina que me corrige, pues yo contacté con el padre, con el hijo, y este hombre que murió joven, que murió defendiendo en contra de Hitler, pues lo mataron con 40 años, y yo tenía la foto de él cuando tenía 40 años, y cuando su hijo me envió la foto que tenía 70, era exactamente igual pero de mayor. Entonces esa sensación de ir descubriendo historias que estaban vivas todavía y que había gente que estaba, pues eso a mí siempre me ha encantado, por eso me metí ahí. ¿Pero la segunda parte ya la tienes escrita o solo? Ya está escrita. Ah, pues Sí, sí. Lo que pasa es que yo no sé si que todavía le queda mucho, pero se llama Los Guardianes del Destino. Y también es una historia que comienza con un niño de Canarias que va a un curso de alemán y tiene que ir a Berlín. Bueno, los demás, ya no se lo cuento. Como ven ustedes, la pasión de la historia como inspiradora de la literatura, fantástico. Sí, fantástico. Fantástico. Sí. Interesante. Muy bien. Pues yo creo que ya. Ya, bueno. Caluroso aplauso.